Marido sobornó testigo, pero su esposa lo descubrió y el juez lo hizo confesar. La lluvia golpeaba con furia los cristales del despacho ubicado en el piso 25 de la Torre Prisma, uno de los edificios más imponentes de Polanco. Maximiliano Vega contemplaba el paisaje urbano que se extendía ante él, donde las luces de la Ciudad de México parpadeaban como estrellas caídas entre la bruma nocturna. Sus manos, perfectamente cuidadas, sostenían una copa de whisky escocés que apenas había probado. El líquido ámbar reflejaba las preocupaciones que surcaban su rostro, marcado por los años de batallas legales en los tribunales más importantes del país. A sus 43 años, Maximiliano había construido un imperio legal que lo había posicionado como uno de los abogados más respetados y temidos de México. Su despacho, Vega & Asociados, ocupaba 3 pisos completos de aquel rascacielos, y su clientela incluía desde magnates del entretenimiento hasta políticos de primer nivel. Pero esa noche, mientras la tormenta azotaba la capital, se enfrentaba al caso que podría definir no solo su carrera, sino el resto de su vida. El expediente que descansaba sobre su escritorio de caoba italiana contenía documentos que podrían hacer temblar los cimientos del poder económico mexicano. Sebastián Iturriaga, heredero de un conglomerado de empresas constructoras con contratos millonarios con el gobierno, había sido acusado de una red de corrupción que involucraba sobornos, licitaciones amañadas y lavado de dinero por más de 500 millones de pesos. Las pruebas eran abrumadoras, y la Fiscalía General había construido un caso que parecía impenetrable. Maximiliano cerró los ojos y recordó la conversación que había tenido esa misma tarde con Iturriaga. El empresario, un hombre de 60 años con el cabello completamente gris y ojos de acero, no había mostrado ni una pizca de nerviosismo cuando se sentó frente a él en esa misma oficina. Licenciado Vega, había dicho con una voz grave que denotaba años de autoridad, confío plenamente en que usted encontrará la manera de resolver esta situación. Como sabe, mi familia ha construido este imperio durante 3 generaciones, y no permitiré que unos fiscales ambiciosos destruyan todo por lo que hemos trabajado. Maximiliano había revisado cada documento, cada testimonio, cada pieza de evidencia durante semanas. El caso parecía perdido desde cualquier ángulo que lo analizara. Sin embargo, había un elemento que podría cambiar todo: el testimonio de Florencio Aguirre, un contador que había trabajado para las empresas de Iturriaga durante más de una década, y que se había convertido en el testigo estrella de la acusación. Aguirre había sido quien destapó toda la red de corrupción. Sus declaraciones ante el Ministerio Público eran devastadoras, y detallaban con precisión quirúrgica cómo funcionaba el sistema de sobornos, quién recibía los pagos y cómo se maquillaban los números para ocultar las operaciones irregulares. Su testimonio no solo comprometía a Iturriaga, sino que salpicaba a funcionarios públicos de alto nivel y otros empresarios influyentes. La puerta del despacho se abrió silenciosamente, y Esperanza Morales entró llevando una bandeja con café recién hecho y algunos bocadillos que había preparado en la cocina de su casa. Con 38 años, Esperanza mantenía una belleza natural que no necesitaba de artificios. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes reflejaban una inteligencia aguda que había sido su herramienta principal como periodista de investigación en uno de los diarios más importantes del país. «Pensé que podrías necesitar algo para cenar», dijo con una sonrisa cálida, aunque no pudo ocultar la preocupación que se reflejaba en su mirada. «Llevas aquí desde las 6 de la mañana, Maximiliano. Esto no puede ser saludable». Maximiliano se giró hacia ella, y por un momento, la tensión que cargaba sobre sus hombros pareció aliviarse. Esperanza tenía esa cualidad especial de traer paz a cualquier situación, sin importar qué tan complicada fuera. Se habían conocido 5 años atrás durante una conferencia sobre justicia y medios de comunicación, y desde el primer momento hubo una conexión que trascendía lo profesional. «Gracias, mi amor», respondió él, acercándose para darle un beso en la frente. «Este caso es más complejo de lo que imaginé inicialmente. Siento que estoy luchando contra molinos de viento». Esperanza dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar
y observó los documentos esparcidos por el escritorio. Como periodista especializada en investigación de corrupción, reconoció inmediatamente varios nombres que habían aparecido en sus propias investigaciones a lo largo de los años. El apellido Iturriaga le resultaba particularmente familiar. ¿Es el caso de Sebastián Iturriaga?, preguntó con curiosidad profesional. He estado siguiendo esa historia durante meses. Las implicaciones van más allá de lo que se ha publicado en los medios. Maximiliano asintió lentamente. Sabía que no podía discutir los detalles del caso con su esposa, pero también confiaba plenamente en su juicio y experiencia. Esperanza había destapado varios escándalos de corrupción gubernamental, y su trabajo había llevado a la cárcel a más de un funcionario corrupto. Las pruebas son contundentes, admitió él. El testigo principal tiene documentación que podría hundir no solo a Iturriaga, sino a medio círculo político y empresarial del país. Es como si tuviera una bomba nuclear en sus manos. Esperanza se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía bajo la lluvia. Los edificios iluminados creaban un mosaico de luces que contrastaba con la oscuridad de la noche. En algún lugar de esa inmensidad urbana, sabía que se estaban tomando decisiones que afectarían el destino de millones de personas. ¿Y qué planeas hacer?, preguntó sin apartar la mirada del paisaje nocturno. Como abogado, tu obligación es defender a tu cliente dentro del marco legal, pero como ciudadano, tengo la misma obligación que cualquier otro mexicano de respetar la ley y buscar que se haga justicia, completó Maximiliano. Pero mi deber profesional es claro. Debo proporcionar la mejor defensa posible a mi cliente, sin importar mis sentimientos personales sobre el caso. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Maximiliano miró la pantalla y vio un número que no reconoció. Dudó por un momento antes de responder, pero finalmente decidió tomar la llamada. «¿Licenciado Vega?», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Habla Florencio Aguirre. Creo que necesitamos hablar». El corazón de Maximiliano se aceleró inmediatamente. Aguirre era precisamente la persona que había estado ocupando sus pensamientos durante toda la semana. El testigo estrella de la acusación estaba llamándolo directamente, lo cual era altamente inusual y potencialmente problemático desde el punto de vista ético. «Señor Aguirre», respondió Maximiliano, tratando de mantener un tono profesional. «Como comprenderá, no puedo tener comunicación directa con usted dado que representa la parte acusatoria en el proceso. Cualquier contacto debe realizarse a través de los canales apropiados. Licenciado, con todo respeto, creo que hay cosas que usted necesita saber», insistió Aguirre. Su voz sonaba nerviosa como si estuviera luchando contra sus propios miedos. Cosas que no aparecen en los documentos oficiales y que podrían cambiar completamente su perspectiva sobre este caso. Esperanza observó a su esposo con atención. Había algo en la expresión de Maximiliano que le indicaba que esa llamada era importante. Como periodista había desarrollado un instinto especial para detectar cuando una historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. «Señor Aguirre, cualquier información relevante debe ser presentada a través de los fiscales correspondientes», insistió Maximiliano, aunque su curiosidad profesional estaba despertando. «No puedo comprometer la integridad del proceso legal. Licenciado, por favor, solo escúcheme 5 minutos. Después de eso, usted decidirá qué hacer con la información. Pero creo que tiene derecho a conocer toda la verdad antes de defender a su cliente en el juicio». La línea se quedó en silencio durante varios segundos. Maximiliano miró a Esperanza, quien había notado la tensión creciente en el rostro de su esposo. Finalmente, contra su mejor juicio, Maximiliano accedió a escuchar lo que Aguirre tenía que decir. «Está bien, señor Aguirre, pero quiero que quede claro que esta conversación no constituye ningún tipo de acuerdo o negociación. Simplemente, estoy escuchando información que usted considera relevante». «Perfecto, licenciado. Lo que quiero decirle es que mi testimonio... Bueno, no toda la historia que he contado es exactamente como sucedió. Hay presiones involucradas, amenazas que han hecho que yo presente los hechos de una manera particular». Maximiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si Aguirre estaba insinuando que su testimonio había sido coaccionado o manipulado,
Eso podría cambiar completamente el rumbo del caso. Sin embargo, también era consciente de que podría tratarse de una táctica de la defensa para intentar desacreditar al testigo principal. ¿Qué tipo de presiones, señor Aguirre?, preguntó Maximiliano, aunque sabía que estaba adentrándose en territorio peligroso. Licenciado, hay personas muy poderosas que necesitan que este caso termine de una manera específica. Mi familia. Han amenazado a mi familia. Tengo 2 hijas pequeñas, licenciado, una de 12 años y otra de 8. Me han hecho entender que si no coopero completamente con la fiscalía, algo terrible podría pasarles. La revelación golpeó a Maximiliano como un puño en el estómago. Si las declaraciones de Aguirre habían sido obtenidas bajo coacción, todo el caso de la fiscalía se tambalearía. Pero también comprendía que adentrarse en esa información lo colocaría en una posición extremadamente delicada desde el punto de vista ético y legal. Señor Aguirre, lo que me está diciendo es extremadamente serio. Si existen amenazas contra su familia, debe reportarlas inmediatamente a las autoridades competentes. Yo no puedo. Las autoridades están involucradas, interrumpió Aguirre con desesperación en la voz. Licenciado, usted no entiende. Esta red es mucho más grande de lo que aparenta. Hay fiscales, jueces, políticos, todos están conectados. Si yo hablo, mi familia pagará las consecuencias. Esperanza se acercó a su esposo y pudo escuchar fragmentos de la conversación. Su experiencia como periodista de investigación le había enseñado que en México, las redes de corrupción a menudo involucraban a múltiples niveles del gobierno y la sociedad. Lo que Aguirre describía no era inusual, aunque sí extraordinariamente peligroso. Señor Aguirre, dijo Maximiliano después de unos segundos de reflexión, necesito que entienda que yo no puedo aconsejarle sobre qué hacer en esta situación. Mi única recomendación es que busque asesoría legal independiente y que reporte cualquier amenaza a las autoridades apropiadas. Licenciado, hay algo más. Algo que podría interesarle para la defensa de su cliente. El dinero que supuestamente Iturriaga usó para los sobornos, gran parte de ese dinero nunca salió de sus cuentas. Los registros bancarios que presentó la fiscalía han sido alterados. El corazón de Maximiliano comenzó a latir con fuerza. Si los registros bancarios habían sido manipulados, eso significaba que había evidencia falsificada en el caso. Pero también significaba que él estaba recibiendo información privilegiada de manera irregular, lo que podría comprometer no solo el caso, sino también su carrera profesional. Señor Aguirre, no puedo continuar esta conversación. Si usted tiene información sobre evidencia falsificada, debe presentarla a través de los canales legales apropiados. Yo no puedo recibir información de esta manera. Licenciado, espere. Solo una cosa más. Mañana por la noche, a las 10, en el restaurante La Casa del Rector en Coyoacán. Mesa reservada bajo el nombre de González. Si usted quiere salvar a su cliente y conocer la verdad completa, estará ahí. La línea se cortó antes de que Maximiliano pudiera responder. Se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando todo lo que había escuchado. La información que Aguirre había compartido podría ser la clave para ganar el caso, pero también podría destruir su carrera si no la manejaba adecuadamente. Esperanza observó la expresión troubled de su esposo y se acercó para tomar su mano. ¿Qué sucedió, Maximiliano? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Maximiliano miró a su esposa, y por un momento consideró contarle todo lo que había ocurrido. Esperanza era la persona en quien más confiaba en el mundo, y su experiencia como periodista podría ayudarle a procesar la información. Sin embargo, también sabía que involucrarla en esa situación podría ponerla en peligro. Era el testigo principal del caso Iturriaga, explicó finalmente. Aparentemente quiere proporcionarme información adicional sobre el caso, pero la situación es complicada. Esperanza estudió el rostro de su esposo. Después de 5 años de matrimonio, había aprendido a leer sus expresiones mejor que nadie. Había algo más en esa conversación telefónica, algo que Maximiliano no le estaba contando completamente. ¿Complicada en qué sentido?, preguntó ella. Como abogado tienes derecho a investigar todos los aspectos relevantes para la defensa de tu cliente. Siempre y cuando sigas los procedimientos apropiados,
No deberías tener problemas. Es exactamente eso lo que me preocupa, admitió Maximiliano. Los procedimientos apropiados. Esta situación podría requerir que tome decisiones que van más allá de lo que normalmente consideraría ético. Esperanza se sentó en el borde del escritorio y tomó las manos de su esposo entre las suyas. Sus ojos verdes reflejaban la comprensión y el amor que había sido el fundamento de su relación durante todos esos años. Maximiliano, en todos los años que te conozco, jamás te he visto tomar una decisión que comprometa tu integridad profesional. Confío en tu juicio. Sin embargo, también quiero que sepas que cualquier decisión que tomes, la enfrentaremos juntos. Las palabras de Esperanza trajeron algo de tranquilidad al corazón turbulento de Maximiliano. Ella tenía razón. Durante toda su carrera había mantenido estándares éticos impecables. Sin embargo, nunca había enfrentado un caso con implicaciones tan masivas, ni había tenido que lidiar con la presión de defender a un cliente cuya culpabilidad parecía evidente. La lluvia continuaba golpeando los cristales del despacho, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con la turbulencia mental de Maximiliano. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando una vez más la ciudad que se extendía bajo la tormenta. En algún lugar de esa inmensidad, Florencio Aguirre estaba lidiando con sus propios demonios, probablemente aterrorizado por las amenazas contra su familia. ¿Sabes qué es lo más difícil de este trabajo?, preguntó Maximiliano sin apartar la mirada de la ventana. No es ganar o perder los casos, es mantener la fe en el sistema de justicia, cuando constantemente enfrentas evidencia de que ese sistema está corrompido. Esperanza se acercó y se colocó junto a él, también mirando hacia la ciudad nocturna. Como periodista, había sido testigo de múltiples casos donde la justicia había sido manipulada por intereses poderosos. Sabía exactamente a qué se refería su esposo. El sistema no es perfecto, respondió ella, pero personas como tú, que luchan por mantener la integridad dentro de ese sistema, son las que hacen la diferencia. Cada vez que tomas la decisión correcta, aunque sea más difícil, contribuyes a que el sistema funcione un poco mejor. Maximiliano se giró hacia su esposa y la abrazó fuertemente. En ese momento, necesitaba sentir la certeza de que había al menos una cosa en su vida que permanecía pura e inalterada por las complejidades del mundo legal y político que lo rodeaba. «Te amo, Esperanza», murmuró contra su cabello. «No sé qué haría sin ti en mi vida. Afortunadamente nunca tendrás que averiguarlo», respondió ella con una sonrisa, aunque en el fondo de su corazón había comenzado a sentir una inquietud que no podía explicar completamente. Esa noche, mientras regresaban a su casa en Las Lomas, Maximiliano no pudo dejar de pensar en la cita que Aguirre había propuesto. Sabía que acudir a esa reunión podría significar cruzar una línea que había jurado nunca cruzar, pero también sabía que la información que podría obtener podría ser crucial para la defensa de su cliente. El tráfico nocturno de la Ciudad de México fluía a su alrededor como un río de luces. Los otros conductores continuaban sus vidas, ajenos al dilema moral que consumía los pensamientos de Maximiliano. Esperanza, sentada en el asiento del pasajero, revisaba algunos documentos relacionados con una investigación que estaba desarrollando para el periódico, inconsciente de la tormenta que se gestaba en la mente de su esposo. Al llegar a su hogar, una residencia elegante pero no ostentosa en una de las zonas más exclusivas de la capital, Maximiliano se dirigió directamente a su estudio personal. Las paredes estaban cubiertas de libros de derecho, diplomas y fotografías que documentaban los momentos más importantes de su carrera profesional. En el centro de la habitación, un escritorio de nogal donde había preparado algunos de los casos más importantes de su trayectoria. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información adicional sobre Florencio Aguirre. Su expediente profesional era impecable. Contador público certificado, especialista en auditoría forense, con más de 20 años de experiencia en empresas del sector de la construcción. No había antecedentes penales, ni indicios de problemas profesionales previos. Todo indicaba que se trataba de un profesional respetable, que había decidido hablar cuando descubrió irregularidades en su trabajo. Sin embargo, la llamada telefónica había revelado una dimensión completamente diferente de la situación.
Si las amenazas contra su familia eran reales, entonces Aguirre no era simplemente un whistleblower valiente, sino una víctima atrapada en una red de poder y corrupción que lo superaba completamente. Maximiliano abrió el expediente del caso y revisó una vez más los documentos bancarios que la Fiscalía había presentado como evidencia. Los números eran claros. Transferencias millonarias desde las cuentas de las empresas de Iturriaga hacia cuentas fantasma y posteriormente hacia las cuentas personales de funcionarios públicos. La ruta del dinero estaba perfectamente documentada, con fechas, montos y beneficiarios claramente identificados. Pero si Aguirre tenía razón, y esos documentos habían sido alterados, entonces todo el caso se construía sobre cimientos falsos. La pregunta era, ¿cómo podía verificar la autenticidad de los documentos sin comprometer la integridad del proceso legal? Esperanza apareció en la puerta del estudio con 2 tazas de té de manzanilla, su ritual nocturno favorito para relajarse después de un día intenso de trabajo. Al ver a su esposo tan concentrado en los documentos, decidió no interrumpir inmediatamente, pero se quedó observando desde la puerta. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó finalmente, acercándose para dejar una de las tazas sobre el escritorio. Estoy revisando la documentación financiera del caso, respondió Maximiliano sin apartar la mirada de la pantalla. Hay algo que no me cuadra completamente, pero no puedo identificar exactamente qué es. Esperanza miró por encima del hombro de su esposo y observó los documentos bancarios desplegados en la pantalla. Su experiencia como periodista de investigación le había enseñado a detectar inconsistencias en documentos financieros, y había desarrollado un ojo especialmente agudo para identificar posibles falsificaciones. ¿Puedo?, preguntó, señalando hacia la computadora. Maximiliano dudó por un momento. Técnicamente, mostrar documentos del caso a su esposa podría violar la confidencialidad cliente-abogado. Sin embargo, también sabía que Esperanza tenía más experiencia que él en análisis de documentos financieros complejos, y su perspectiva podría ser invaluable. Estos documentos ya son parte del expediente público, racionalizó finalmente, girando la pantalla hacia ella. No hay información confidencial aquí. Esperanza se sentó junto a su esposo y comenzó a examinar los documentos con la meticulosidad que había desarrollado durante años de investigación periodística. Sus ojos se movían rápidamente entre las diferentes secciones, buscando patrones, inconsistencias o cualquier detalle que pudiera indicar irregularidades. Después de varios minutos de análisis silencioso, frunció el ceño y señaló una sección específica de los registros bancarios. Maximiliano, mira esto, dijo, apuntando hacia una serie de transacciones. Estas transferencias fueron realizadas en fechas muy específicas, todas ellas cayendo exactamente en días hábiles, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana. Es un patrón demasiado regular para ser natural. Maximiliano siguió la dirección de su dedo y comenzó a notar lo que ella había observado. Efectivamente, las transferencias más importantes seguían un patrón temporal que parecía artificial. Además, continuó Esperanza, los montos son todos números redondos o siguen progresiones matemáticas muy específicas. En mi experiencia, las transacciones reales de corrupción suelen ser más irregulares, más caóticas. Esto parece demasiado perfecto. La observación de Esperanza resonó profundamente en la mente de Maximiliano. Durante su carrera había manejado decenas de casos de corrupción, y efectivamente, las transacciones reales solían ser más desordenadas, más humanas en su imperfección. ¿Crees que podrían ser documentos fabricados?, preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. No puedo afirmarlo con certeza basándome solo en patrones temporales, respondió Esperanza cuidadosamente. Pero definitivamente hay elementos que ameritan una investigación más profunda. ¿Has considerado solicitar una auditoría forense independiente de los registros bancarios originales? La pregunta de Esperanza tocó exactamente el núcleo del problema que Maximiliano había estado evitando confrontar. Una auditoría forense independiente revelaría la verdad sobre los documentos, pero también sería un proceso largo y costoso que podría retrasar el juicio indefinidamente. Además, si los documentos resultaban ser auténticos, habría malgastado recursos valiosos y tiempo que podría haber dedicado a otras estrategias de defensa.
Pero si Aguirre tenía razón y los documentos habían sido falsificados, una auditoría independiente podría ser la clave para demostrar la inocencia de su cliente. Una auditoría forense tomaría meses, reflexionó Maximiliano en voz alta. Y el juicio está programado para comenzar en 6 semanas. No hay tiempo suficiente para completar una investigación de esa magnitud. A menos que, comenzó a decir Esperanza, pero se detuvo abruptamente. ¿A menos que qué?, preguntó Maximiliano, notando la expresión thoughtful en el rostro de su esposa. Bueno, a menos que tengas acceso a información privilegiada que te permita enfocar la auditoría en áreas específicas, completó ella finalmente. Si supieras exactamente qué documentos examinar y qué inconsistencias buscar, podrías acelerar significativamente el proceso. Las palabras de Esperanza golpearon a Maximiliano como una revelación. Eso era exactamente lo que Aguirre le había ofrecido. Información privilegiada que podría dirigir una investigación forense hacia los puntos específicos donde la evidencia había sido manipulada. Pero acceder a esa información requeriría reunirse con Aguirre en circunstancias que, en el mejor de los casos, eran éticamente cuestionables, y en el peor, podrían constituir obstrucción a la justicia. El reloj de péndulo en el estudio marcó las 11 de la noche, y el sonido resonó en el silencio que se había instalado entre la pareja. Maximiliano miró a su esposa, cuya inteligencia y perspectiva habían iluminado aspectos del caso que él no había considerado completamente. Esperanza, dijo finalmente, si te encontraras en una situación donde pudieras obtener información que podría exonerar a una persona inocente, pero obtener esa información requiriera actuar en una zona gris éticamente hablando, ¿qué harías? La pregunta hizo que Esperanza se detuviera a reflexionar profundamente. Como periodista, había enfrentado múltiples situaciones donde había tenido que tomar decisiones difíciles sobre cómo obtener información crucial para sus investigaciones. Sabía que a veces la línea entre lo ético y lo necesario podía ser muy delgada. Creo que dependería de las consecuencias, respondió cuidadosamente. Si una persona inocente va a prisión porque yo no actué, podría justificar tomar ciertos riesgos éticos, pero siempre y cuando no dañe a personas inocentes en el proceso. Su respuesta proporcionó a Maximiliano la perspectiva que había estado buscando, aunque no necesariamente la claridad que esperaba. La situación seguía siendo compleja, con múltiples variables que considerar y consecuencias potenciales que podrían afectar no solo su carrera, sino también su matrimonio y su paz mental. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Esperanza, Maximiliano no pudo conciliar el sueño. Su mente continuaba procesando todos los elementos del caso, la conversación con Aguirre, las observaciones de su esposa y la cita propuesta para la noche siguiente. A su lado, Esperanza tampoco lograba dormir completamente. Había algo en el comportamiento de su esposo que le indicaba que estaba lidiando con algo más grande de lo que había admitido. Su instinto periodístico le decía que había una historia más profunda detrás del caso Iturriaga, una historia que podría tener ramificaciones mucho más amplias de lo que aparentaba en la superficie. Cuando finalmente logró quedarse dormida, Esperanza soñó con redes complejas de corrupción que se extendían por toda la ciudad como telarañas invisibles, atrapando tanto a los culpables como a los inocentes en su intrincada geometría de poder y traición. Maximiliano, por su parte, no durmió en toda la noche. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas de su dormitorio, ya había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. El amanecer en la Ciudad de México pintó el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en los cristales de los rascacielos del centro financiero. Maximiliano había pasado la noche en vela, observando cómo la oscuridad cedía gradualmente ante la luz del nuevo día. A las 6 de la mañana, mientras Esperanza aún dormía profundamente, se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina para preparar café. La decisión que había tomado durante las horas de insomnio pesaba sobre él como una losa. Había decidido acudir a la cita con Florencio Aguirre esa noche, no porque estuviera dispuesto a comprometer su ética profesional, sino porque necesitaba escuchar toda la historia antes de poder determinar el curso de acción más apropiado.
Se había convencido a sí mismo de que simplemente estaría recopilando información, no participando en ninguna actividad irregular. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, Maximiliano revisó mentalmente todos los argumentos que había construido durante la noche para justificar su decisión. Como abogado defensor, tenía la obligación de investigar todos los aspectos relevantes del caso. Si existía evidencia de que los documentos presentados por la Fiscalía habían sido manipulados, tenía el deber profesional de investigarlo. Además, si las amenazas contra la familia de Aguirre eran reales, había una dimensión humanitaria en la situación que no podía ignorar. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que estaba racionalizando una decisión que podría llevarlo por un camino del cual no habría retorno. Esperanza apareció en la cocina alrededor de las 7, envuelta en una bata de seda azul marino que resaltaba el color de sus ojos. Había dormido inquieta, perturbada por sueños fragmentados sobre corrupción y traición que no lograba recordar completamente al despertar. «Buenos días, mi amor», dijo, acercándose para besar a su esposo en la mejilla. «¿Dormiste algo? Te ves agotado». «Un poco», mintió Maximiliano, sirviéndole una taza de café recién hecho. «Estuve pensando en el caso. Creo que he encontrado una dirección promisoria para la investigación». Esperanza estudió el rostro de su esposo mientras bebía su café. Después de 5 años de matrimonio, había aprendido a detectar cuando él le ocultaba algo. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su postura que indicaba que estaba cargando un peso emocional significativo. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó con cuidado. «Sabes que puedes confiar en mí, Maximiliano. Tal vez una perspectiva externa te ayude a aclarar las cosas». Por un momento, Maximiliano consideró contarle todo a Esperanza: la llamada de Aguirre, las supuestas amenazas contra su familia, la posible falsificación de documentos y su plan de reunirse con él esa noche. Sabía que su esposa lo entendería, que su experiencia como periodista de investigación le proporcionaría el contexto necesario para evaluar la situación adecuadamente. Pero también sabía que involucrarla podría ponerla en peligro. Si realmente existía una red de corrupción tan extensa como Aguirre había insinuado, cualquier persona con conocimiento de la situación podría convertirse en un objetivo. «Es solo que este caso tiene más capas de las que inicialmente pensé», respondió finalmente. «Pero estoy manejando la situación. Te prometo que si necesito tu consejo, te lo pediré». Esperanza asintió, aunque no quedó completamente satisfecha con la respuesta. Como periodista, había desarrollado un instinto para detectar cuando una historia era más grande de lo que aparentaba en la superficie, y ese instinto le decía que su esposo estaba involucrado en algo significativamente más complejo de lo que estaba admitiendo. Después del desayuno, ambos se dirigieron a sus respectivos trabajos. Maximiliano llegó a su despacho en la Torre Prisma alrededor de las 8:30, y inmediatamente se sumergió en la preparación de la estrategia de defensa para el caso Iturriaga. Pero a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en el trabajo, su mente continuaba regresando a la cita programada para esa noche. A las 10 de la mañana, recibió una llamada de Sebastián Iturriaga solicitando una reunión urgente. El empresario llegó al despacho una hora más tarde, acompañado por 2 de sus asesores más cercanos, Patricio Villanueva, su director financiero, y Remedios Castillo, su abogada corporativa interna. Iturriaga se veía notablemente más nervioso que en su reunión anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba los documentos que había traído, y había ojeras pronunciadas bajo sus ojos que sugerían que tampoco había dormido bien durante los últimos días. «Licenciado Vega», comenzó Iturriaga sin preámbulos, «he estado recibiendo información preocupante sobre el testigo principal de la acusación. Aparentemente, Florencio Aguirre ha estado haciendo contactos irregulares con diferentes partes involucradas en el proceso». El corazón de Maximiliano se aceleró, pero mantuvo una expresión neutra. «¿Qué tipo de contactos, señor Iturriaga?» «Según mis fuentes, ha estado ofreciendo modificar su testimonio a cambio de consideraciones económicas», respondió Iturriaga, intercambiando miradas significativas con sus asesores. «Si esto es cierto, podríamos estar ante un caso de perjurio y extorsión
que invalidaría completamente su testimonio. Maximiliano procesó cuidadosamente la información. Si Iturriaga tenía razón, entonces la llamada que había recibido la noche anterior podría haber sido parte de un esquema más amplio por parte de Aguirre para obtener beneficios económicos de múltiples fuentes. Sin embargo, también era posible que Iturriaga estuviera fabricando esa información para desacreditar al testigo principal. ¿Qué tipo de fuentes, señor Iturriaga?, preguntó Maximiliano. Necesitaríamos evidencia sólida antes de poder presentar alegaciones de ese tipo ante el tribunal. Patricio Villanueva, un hombre delgado de aproximadamente 50 años con cabello completamente gris, se inclinó hacia adelante y abrió un expediente que había mantenido cerrado desde que llegaron. «Licenciado, tenemos grabaciones de audio», dijo Villanueva con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Conversaciones telefónicas donde Aguirre discute explícitamente la posibilidad de modificar su testimonio a cambio de compensación económica. El estómago de Maximiliano se contrajo. Si existían grabaciones que comprometían a Aguirre, eso podría cambiar completamente la dinámica del caso. Pero también sabía que las grabaciones podían ser fabricadas o tomadas fuera de contexto, especialmente si había poderosos intereses económicos en juego. «Me gustaría escuchar esas grabaciones», dijo Maximiliano cuidadosamente. Remedios. Castillo, una mujer de aproximadamente 40 años con una presencia imponente y una mirada penetrante, sacó un pequeño dispositivo de grabación digital de su portafolio. Las grabaciones fueron obtenidas legalmente a través de fuentes confiables, explicó mientras conectaba el dispositivo a un pequeño altavoz. Creemos que proporcionan evidencia clara de las intenciones fraudulentas del señor Aguirre. La primera grabación comenzó con la voz claramente reconocible de Florencio Aguirre, aunque la calidad del audio sugería que había sido grabado a través de una línea telefónica con interferencias. «Mira, yo entiendo que hay mucho dinero en juego aquí», decía la voz de Aguirre. «Y también entiendo que mi testimonio puede ser muy valioso para diferentes partes. No soy una persona ambiciosa, pero tengo una familia que mantener, y esta situación me ha costado mi trabajo y mi reputación». Una segunda voz, que Maximiliano no reconoció, respondía: «¿Qué exactamente estás proponiendo, Florencio?» «Estoy diciendo que mi memoria sobre ciertos eventos podría ser flexible», continuaba Aguirre, «especialmente si mi familia pudiera tener seguridad financiera durante los próximos años. Estamos hablando de tal vez 500,000 pesos. No es mucho dinero comparado con lo que está en juego». La grabación continuó durante varios minutos más, con Aguirre aparentemente negociando los términos bajo los cuales estaría dispuesto a modificar su testimonio. La evidencia parecía devastadora para la credibilidad del testigo principal. Sin embargo, algo en el tono de voz de Aguirre no sonaba completamente natural a los oídos entrenados de Maximiliano. Como abogado litigante, había escuchado miles de horas de testimonios y declaraciones, y había desarrollado un instinto para detectar cuando las personas estaban actuando o hablando bajo coacción. «¿Cuándo fueron realizadas estas grabaciones?», preguntó Maximiliano una vez que terminó la reproducción. «Durante los últimos 3 días», respondió Villanueva. «Nuestras fuentes han estado monitoreando las actividades de Aguirre desde que nos enteramos de sus intenciones irregulares». Maximiliano asintió, pero mentalmente estaba procesando una timeline que no cuadraba completamente. Si las grabaciones habían sido realizadas durante los últimos 3 días, entonces la llamada que había recibido la noche anterior había ocurrido después de que Aguirre supuestamente hubiera iniciado negociaciones con otras partes. «Señor Iturriaga», dijo Maximiliano finalmente, «esta información es potencialmente muy valiosa para nuestra defensa. Sin embargo, necesito verificar la autenticidad de las grabaciones y la legitimidad de cómo fueron obtenidas antes de poder incorporarlas a nuestra estrategia». La expresión de Iturriaga se endureció ligeramente. «Licenciado Vega, esperaba que recibiera esta información con más entusiasmo. Estamos hablando de evidencia que podría destruir completamente el caso de la Fiscalía. Y precisamente por eso necesito ser extremadamente cuidadoso», respondió Maximiliano firmemente. «Si presentamos evidencia que posteriormente se demuestra que fue obtenida ilegalmente o que ha sido manipulada, no solo perderíamos el caso,
sino que yo podría enfrentar consecuencias disciplinarias graves. Remedios. Castillo intercambió una mirada con Iturriaga antes de hablar. Licenciado, comprendo su prudencia profesional, pero también espero que comprenda la urgencia de la situación. El juicio comienza en 6 semanas, y necesitamos desarrollar una estrategia sólida basada en la información disponible. Por supuesto, respondió Maximiliano. Les propongo que me permitan llevar las grabaciones a un experto en análisis de audio forense para verificar su autenticidad. Mientras tanto, continuaremos desarrollando estrategias de defensa alternativas basadas en la evidencia que ya tenemos confirmada. La reunión continuó durante otra hora, durante la cual discutieron varios aspectos técnicos del caso. Sin embargo, Maximiliano notó que sus clientes parecían particularmente interesados en que él basara su estrategia de defensa específicamente en el descrédito del testimonio de Aguirre, rather than en demostrar la inocencia de Iturriaga a través de evidencia positiva. Cuando los visitantes se marcharon, Maximiliano se quedó solo en su despacho contemplando las implicaciones de lo que había escuchado. Las grabaciones, si eran auténticas, sugerían que Aguirre estaba dispuesto a vender su testimonio al mejor postor. Pero la conversación telefónica de la noche anterior había pintado un cuadro completamente diferente, el de un hombre desesperado que había sido coaccionado para dar falso testimonio. Una de dos cosas era cierta: o Aguirre era un oportunista sin escrúpulos que estaba jugando todos los lados para obtener beneficio personal, o alguien estaba fabricando evidencia para desacreditarlo justo cuando había decidido revelar la verdad. Maximiliano decidió llamar a Evaristo Hernández, uno de los expertos en análisis forense de audio más respetados del país. Hernández había trabajado en múltiples casos de alto perfil, y su testimonio era respetado tanto por fiscales como por abogados defensores. Evaristo, habla Maximiliano Vega, dijo cuando se estableció la conexión. Necesito que analices unas grabaciones de audio para determinar su autenticidad. Es extremadamente urgente. Por supuesto, Maximiliano, respondió Hernández con su característica voz gravelly. ¿De qué tipo de grabaciones estamos hablando? Conversaciones telefónicas que podrían ser cruciales para un caso de alto perfil. Necesito saber si han sido editadas, manipuladas, o si contienen algún tipo de irregularidad técnica que pueda indicar falsificación. Puedo tener un análisis preliminar para ti en 24 horas y un reporte completo en 72. ¿Puedes traerme las grabaciones esta tarde? Perfecto. Te las haré llegar antes de las 5. Después de colgar, Maximiliano se recostó en su silla y cerró los ojos. La situación se estaba volviendo exponencialmente más complicada con cada hora que pasaba. Ahora no solo tenía que lidiar con la posible falsificación de documentos financieros, sino también con grabaciones de audio de procedencia dudosa, y un testigo que podría ser tanto víctima como victimario. Su teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo sus reflexiones. Esta vez era Esperanza. «Hola, mi amor», dijo la voz familiar de su esposa. «¿Cómo va tu día?» «Complicado», admitió Maximiliano. «Cada hora que pasa, este caso se vuelve más intrincado. ¿Cómo va tu día tú?» «Interesante en realidad. He estado investigando una historia sobre irregularidades en contratos gubernamentales de construcción, y algunos de los nombres que han surgido me resultan familiares del caso en el que estás trabajando». El corazón de Maximiliano se detuvo por un momento. «¿Qué tipo de nombres, Esperanza?» «Bueno, empresas constructoras principalmente. Una de ellas es el consorcio Iturriaga. ¿No es ese tu cliente?» «Sí», respondió Maximiliano cuidadosamente. «¿Qué tipo de irregularidades has encontrado?» «Licitaciones que parecen haber sido diseñadas específicamente para que ciertas empresas ganaran. Especificaciones técnicas tan particulares que solo una o dos compañías en todo el país podrían cumplirlas. Es un patrón que he visto antes en casos de corrupción». La información que Esperanza había descubierto independientemente añadía otra capa de complejidad al caso. Si el consorcio Iturriaga había estado involucrado en irregularidades sistemáticas en licitaciones gubernamentales, eso proporcionaba un contexto mucho más amplio para entender las acusaciones actuales. «Esperanza», dijo Maximiliano después de una pausa, «¿podrías enviarme la información que has recopilado?»
Podría ser relevante para entender mejor el contexto general del caso. Por supuesto. Te la envío por email en 1 hora. Pero Maximiliano, ten cuidado. Mi investigación ha revelado que hay intereses muy poderosos involucrados en estos contratos. Políticos de alto nivel, empresarios influyentes, incluso algunos jueces han aparecido en la periferia de la historia. Las palabras de su esposa resonaron con lo que Aguirre había insinuado durante su llamada telefónica. Una red de corrupción que involucraba múltiples niveles del poder político y económico del país. Entendido, respondió Maximiliano. Te prometo que seré cuidadoso. Después de colgar, Maximiliano se quedó contemplando por la ventana el paisaje urbano que se extendía bajo el cielo nublado de la tarde. La ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a las batallas silenciosas que se libraban en las oficinas de abogados, las redacciones de periódicos y los juzgados. Alrededor de las 4 de la tarde, Maximiliano se dirigió al laboratorio de Evaristo Hernández para entregar las grabaciones de audio. El laboratorio estaba ubicado en una zona industrial de la ciudad, en un edificio modesto, que contrastaba enormemente con la sofisticación tecnológica del equipo que albergaba. Hernández, un hombre de 60 años con una barba gris perfectamente cuidada y lentes de armazón grueso, recibió las grabaciones y las transfirió inmediatamente a su sistema de análisis. ¿Algo específico que debería buscar?, preguntó mientras configuraba los parámetros del análisis. Cualquier indicio de edición, manipulación o elementos que sugieran que las conversaciones no ocurrieron naturalmente, respondió Maximiliano. También me interesa conocer tu opinión sobre si las voces suenan naturales o si hay indicios de que las personas estaban leyendo de un guión. Hernández asintió y comenzó el proceso de análisis. Te tendré un reporte preliminar mañana por la mañana y el análisis completo el viernes. De regreso a su despacho, Maximiliano encontró el email de Esperanza con la información sobre irregularidades en contratos gubernamentales. Los documentos que había recopilado eran exhaustivos y revelaban un patrón sistemático de favoritismo hacia ciertas empresas constructoras, incluido el consorcio Iturriaga. Lo más preocupante era que el patrón se extendía por más de una década, involucrando múltiples administraciones gubernamentales y contratos por miles de millones de pesos. Si las acusaciones actuales contra Iturriaga eran solo la punta del iceberg, entonces el caso tenía implicaciones mucho más amplias de las que había imaginado inicialmente. Mientras revisaba los documentos, Maximiliano se dio cuenta de que varios de los funcionarios públicos mencionados en la investigación de Esperanza eran los mismos que aparecían como supuestos beneficiarios de sobornos en el caso actual. La correspondencia no podía ser coincidencia. A las 6 de la tarde comenzó a prepararse mental y emocionalmente para la cita con Aguirre. Había decidido acudir armado únicamente con preguntas, sin hacer promesas ni compromisos de ningún tipo. Su objetivo era simple: escuchar toda la historia y evaluar la credibilidad de las afirmaciones de Aguirre, basándose en su experiencia profesional y su intuición personal. Sin embargo, también era consciente de que simplemente acudir a la reunión lo colocaría en una posición éticamente comprometida. Si la información que Aguirre le proporcionara resultaba ser crucial para el caso, tendría que explicar cómo la había obtenido, lo cual podría comprometer tanto la evidencia como su propia posición profesional. A las 7, llamó a Esperanza para informarle que trabajaría hasta tarde esa noche. ¿Otra vez?, preguntó ella con una mezcla de comprensión y preocupación. Maximiliano, estás trabajando demasiado. Este caso te está consumiendo. Lo sé, mi amor, pero estamos en un momento crucial. Te prometo que cuando esto termine, tomaremos unas vacaciones largas. Tal vez podríamos ir a esa casa en la playa en Puerto Vallarta que siempre hemos querido visitar. Me encantaría, respondió Esperanza, aunque su voz reflejaba que su preocupación iba más allá del exceso de trabajo. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Y si necesitas hablar, no importa qué hora sea, puedes llamarme. Te amo, Esperanza, dijo Maximiliano, y en ese momento sintió el peso completo de lo que podría estar arriesgando con las decisiones que estaba tomando. A las 9 de la noche, Maximiliano salió de su despacho y se dirigió hacia Coyoacán. El restaurante La Casa del Rector estaba ubicado en una de las calles empedradas del centro histórico del Borough.
un lugar que combinaba arquitectura colonial con un ambiente bohemio que atraía tanto a intelectuales como a turistas. El tráfico nocturno era denso, y Maximiliano utilizó el tiempo en el coche para repasar mentalmente las preguntas que quería hacer a Aguirre. Necesitaba entender exactamente qué información tenía, cómo había obtenido esa información y cuáles eran sus verdaderas motivaciones para revelársela. Llegó al restaurante unos minutos antes de las 10. El establecimiento tenía un ambiente íntimo, con mesas distribuidas entre varios patios interiores adornados con plantas y fuentes pequeñas. Preguntó por la mesa reservada bajo el nombre de González, y fue conducido a una mesa en un rincón apartado del patio principal. Aguirre ya estaba ahí, sentado de espaldas a la pared, y con una vista clara de todas las entradas al patio. Era un hombre de aproximadamente 50 años, de estatura mediana y complexión delgada. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado, pero sus ojos reflejaban el estrés y la ansiedad de alguien que había estado viviendo bajo presión extrema. «Licenciado Vega», dijo Aguirre levantándose para estrechar su mano. «Gracias por venir. Sé que esto es irregular, pero las circunstancias son excepcionales». «Señor Aguirre», respondió Maximiliano sentándose frente a él, «antes de que continuemos quiero que entienda claramente mi posición. Estoy aquí para escuchar lo que usted tiene que decir, pero no puedo hacer promesas ni compromisos de ningún tipo. Cualquier información que usted me proporcione debe ser evaluada cuidadosamente antes de que pueda determinar si es apropiado actuar basándose en ella». Aguirre asintió nerviosamente. «Entiendo perfectamente, licenciado. Lo único que pido es que me escuche completamente antes de tomar cualquier decisión». Un mesero se acercó para tomar su orden, y ambos pidieron café, aparentando ser dos profesionales discutiendo asuntos de negocios de rutina. Una vez que el mesero se retiró, Aguirre se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Licenciado, lo que le voy a contar va a cambiar completamente su perspectiva sobre este caso. Sebastián Iturriaga es culpable de corrupción, pero no de la manera que la Fiscalía está presentando. La verdadera historia es mucho más compleja y mucho más peligrosa». Maximiliano mantuvo una expresión neutra, pero internamente se preparó para escuchar información que podría alterar fundamentalmente su comprensión del caso. «Continúe, señor Aguirre. Durante los últimos 10 años, he sido el contador principal de las empresas Iturriaga. Mi trabajo consistía no solo en mantener los libros regulares de la compañía, sino también en manejar un sistema paralelo de contabilidad que documentaba pagos irregulares a funcionarios públicos». Aguirre hizo una pausa para beber un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. «Al principio, pensé que estaba simplemente manejando bonificaciones legales y pagos de consultoría legítimos. Pero gradualmente me di cuenta de que estaba documentando sobornos sistemáticos que involucraban contratos gubernamentales por miles de millones de pesos». «¿Por qué continuó trabajando en esa situación?», preguntó Maximiliano. «Por miedo, licenciado. Y también porque me pagaban muy bien por mi silencio. Pero el año pasado, algo cambió. Me di cuenta de que no podía continuar siendo cómplice de esa corrupción. Tengo 2 hijas, y no quería que crecieran en un país donde la corrupción es simplemente aceptada como normal». Las palabras de Aguirre resonaron con sinceridad, pero Maximiliano se mantuvo escéptico. Había escuchado demasiadas confesiones dramáticas que posteriormente se revelaron como manipulaciones calculadas. «Decidí convertirme en informante», continuó Aguirre. «Contacté a la Fiscalía y acordé proporcionar evidencia a cambio de protección para mi familia y inmunidad prosecutorial para mí. Eso es consistente con lo que aparece en el expediente público», observó Maximiliano. «Sí, pero aquí es donde la historia se complica», dijo Aguirre, su voz bajando aún más. «Cuando comencé a trabajar con los fiscales, me di cuenta de que algunos de ellos también estaban involucrados en la red de corrupción que yo estaba exponiendo». El estómago de Maximiliano se contrajo. Si Aguirre tenía razón, entonces la integridad de toda la investigación fiscal estaba comprometida. «¿Qué evidencia tiene de esa afirmación?», preguntó Maximiliano. Aguirre sacó discretamente un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «En este dispositivo están los registros reales de las transacciones financieras de las empresas Iturriaga durante los últimos 10 años.
También están grabaciones de conversaciones donde funcionarios de la Fiscalía discuten cómo manipular el caso para proteger a ciertos individuos mientras sacrifican a otros. Maximiliano miró el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. Sabía que simplemente tocarlo lo comprometería irrevocablemente en la situación. Señor Aguirre, si usted tiene evidencia de mala conducta prosecutorial, debe presentarla a través de los canales apropiados. No puedo aceptar información obtenida de manera irregular. Los canales apropiados están corrompidos, exclamó Aguirre, aunque mantuvo su voz lo suficientemente baja como para no atraer atención. Licenciado, el fiscal principal del caso, Rutilio Salinas, recibió pagos de las mismas empresas que supuestamente está investigando. El nombre de Salinas era familiar para Maximiliano. Rutilio Salinas era considerado uno de los fiscales más íntegros del país, con una reputación impecable construida durante más de 20 años de carrera. Esas son acusaciones muy serias, señor Aguirre. ¿Qué evidencia tiene? Está todo en el dispositivo, respondió Aguirre empujando el USB ligeramente hacia Maximiliano. Transferencias bancarias, grabaciones de audio, documentos que muestran cómo ciertos casos han sido manipulados para proteger a los verdaderos responsables. Maximiliano contempló el dispositivo durante varios segundos. Sabía que el momento en que lo tomara, estaría cruzando una línea que cambiaría para siempre su carrera y posiblemente su vida. Si acepto esta información, dijo finalmente, necesito entender exactamente qué espera usted a cambio. No quiero nada para mí, respondió Aguirre con aparente sinceridad. Solo quiero protección para mi familia y que la verdad salga a la luz. Mi testimonio oficial ha sido coaccionado y manipulado. Los fiscales me han obligado a alterar ciertos aspectos de mi declaración para proteger a personas que deberían estar siendo investigadas. ¿Qué tipo de alteraciones? He tenido que omitir nombres de funcionarios públicos que recibieron sobornos. También me han obligado a exagerar la participación de Iturriaga en ciertas transacciones mientras minimizo la participación de otros empresarios que están igualmente involucrados. La explicación de Aguirre comenzaba a pintar un cuadro donde él no era simplemente un informante valiente, sino una víctima atrapada entre múltiples fuerzas poderosas que buscaban manipular su testimonio para sus propios fines. Señor Aguirre, ¿ha considerado buscar protección a través de programas gubernamentales de protección de testigos? Aguirre rió amargamente. Licenciado, el programa de protección de testigos está administrado por las mismas instituciones que están involucradas en la corrupción que estoy exponiendo. Sería como pedirle protección a los lobos. En ese momento, Maximiliano notó que un hombre en una mesa cercana había estado observando discretamente su conversación durante los últimos minutos. Cuando sus ojos se encontraron, el hombre apartó rápidamente la mirada y fingió estar concentrado en su teléfono móvil. Señor Aguirre, dijo Maximiliano en voz baja, creo que deberíamos terminar esta conversación. Hay demasiados riesgos involucrados para ambos. Por favor, licenciado, suplicó Aguirre. Al menos tome el dispositivo, revise la información. Si después de verla decide que no puede actuar, entenderé. Pero su cliente merece una defensa basada en la verdad completa. Maximiliano miró nuevamente el USB. Sabía que llevárselo sería el punto de no retorno. Una vez que tuviera acceso a la información, tendría la obligación moral de actuar, pero también estaría comprometido legalmente en una situación que podría tener consecuencias devastadoras para su carrera. Sin embargo, también sabía que si realmente existía evidencia de que los documentos del caso habían sido falsificados y que el testimonio de Aguirre había sido coaccionado, tenía la obligación profesional de investigarlo en beneficio de su cliente. Después de una larga pausa, tomó el dispositivo y lo guardó discretamente en su bolsillo. Señor Aguirre, no estoy haciendo promesas. Voy a revisar esta información, y si encuentro evidencia creíble de irregularidades, exploraré las opciones legales apropiadas. Pero usted debe entender que esto nos pone a ambos en una posición muy delicada. El alivio en el rostro de Aguirre fue inmediatamente visible. Gracias, licenciado. Solo le pido que actúe rápido. Cada día que pasa, mi familia está en mayor peligro.
Ambos hombres se levantaron de la mesa, y Maximiliano pagó la cuenta. Mientras salían del restaurante, Aguirre le entregó discretamente una tarjeta con un número de teléfono. Este es un número seguro donde puede contactarme si tiene preguntas sobre la información. Pero por favor, sea extremadamente cuidadoso. Hay personas muy poderosas que no quieren que esta verdad salga a la luz. Maximiliano guardó la tarjeta y se despidió de Aguirre con un apretón de manos formal. Mientras caminaba hacia su automóvil, no pudo evitar la sensación de que alguien lo estaba observando. El hombre que había notado en el restaurante había desaparecido, pero la sensación de vigilancia persistía. Durante el trayecto de regreso a su casa, Maximiliano condujo por una ruta más larga y serpenteante de lo usual, verificando constantemente sus espejos retrovisores para detectar cualquier vehículo que pudiera estar siguiéndolo. La paranoia era nueva para él, pero las circunstancias extraordinarias justificaban precauciones extraordinarias. El USB en su bolsillo se sentía como si pesara toneladas. Sabía que en cuanto llegara a casa y conectara el dispositivo a su computadora, estaría comprometido irrevocablemente en una situación que podría cambiar no solo el rumbo del caso, sino el curso de su vida entera. Eran casi las 11:30, cuando finalmente llegó a su residencia en Las Lomas. Las luces del estudio de Esperanza estaban encendidas, indicando que ella seguía despierta trabajando en alguna de sus investigaciones periodísticas. Maximiliano se dirigió directamente a su propio estudio, cerró la puerta con llave y se sentó frente a su computadora. Durante varios minutos simplemente contempló el dispositivo USB sobre su escritorio. Una vez que accediera a la información que contenía, no habría vuelta atrás. Si Aguirre tenía razón y los documentos contenían evidencia de corrupción fiscal y falsificación de evidencia, tendría la obligación de actuar. Pero también sabía que actuar podría ponerlo en el centro de una tormenta política y legal que podría destruir todo lo que había construido durante su carrera. Finalmente, respiró profundamente y conectó el dispositivo a su computadora. El contenido era abrumador. Había cientos de archivos organizados meticulosamente por fechas, tipos de transacciones y personas involucradas. Los registros financieros mostraban un sistema complejo de pagos que involucraba no solo a las empresas Iturriaga, sino a decenas de otras compañías constructoras y múltiples funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno. Pero lo más impactante fueron las grabaciones de audio. En una de ellas, claramente podía escucharse la voz del fiscal Rutilio Salinas discutiendo con otro funcionario sobre cómo ajustar ciertos aspectos del caso para mantener el equilibrio político apropiado. No podemos tocar a Mendizábal, decía la voz de Salinas en la grabación. Su conexión con la Secretaría es demasiado importante para las próximas elecciones. Mejor enfoquemos todo en Iturriaga y dejemos que él cargue con toda la responsabilidad. Otra grabación revelaba conversaciones donde se discutía específicamente cómo presionar a Aguirre para que modificara ciertos aspectos de su testimonio. El contador sabe demasiado, decía una voz que Maximiliano no reconoció. Necesitamos asegurarnos de que solo hable de lo que nos conviene. Si menciona los pagos a Mendizábal o a los jueces, todo el esquema se viene abajo. Maximiliano sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. La información en el dispositivo no solo demostraba que su cliente estaba siendo usado como chivo expiatorio, sino que también revelaba una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del sistema judicial. Uno de los documentos más devastadores era un análisis forense de los registros bancarios que habían sido presentados como evidencia en el caso. El análisis, realizado por un experto independiente contratado por Aguirre antes de convertirse en informante, demostraba que múltiples transacciones habían sido fabricadas digitalmente, insertadas en los registros originales para crear la apariencia de transferencias que nunca habían ocurrido. Mientras Maximiliano revisaba documento tras documento, comenzó a entender la magnitud completa de la situación en la que se había involucrado. No se trataba simplemente de defender a un cliente en un caso de corrupción. Se trataba de exponer un sistema de manipulación judicial que comprometía la integridad de todo el proceso legal. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó pasos suaves fuera de su estudio.
Esperanza había terminado su trabajo y se dirigía al dormitorio. Maximiliano cerró rápidamente todos los archivos y desconectó el USB, pero no antes de copiar los documentos más importantes a un servidor encriptado en la nube. «Maximiliano», escuchó la voz de su esposa desde el pasillo. «¿Sigues despierto?» «Sí, mi amor», respondió abriendo la puerta del estudio. «Solo terminando algunas cosas del caso». Esperanza se acercó y notó inmediatamente la tensión en el rostro de su esposo. Sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio, pero también había algo más, una expresión de shock de realización que ella había visto solo en raras ocasiones durante su carrera como periodista, cuando una investigación revelaba verdades que cambiaban completamente la comprensión de una situación. «¿Estás bien?», preguntó, colocando una mano suave sobre su mejilla. «Te ves como si hubieras visto algo terrible». Por un momento, Maximiliano consideró contarle todo a Esperanza. Su experiencia como periodista de investigación la habría preparado para entender las implicaciones de lo que había descubierto, y su perspectiva profesional podría ayudarle a navegar la situación de manera más efectiva. Pero también sabía que involucrarla podría ponerla en peligro grave. Si realmente existía una red de corrupción tan extensa como los documentos sugerían, cualquier persona con conocimiento de la información podría convertirse en un objetivo. «Solo estoy cansado», mintió, besando su frente. «Este caso es más complejo de lo que inicialmente pensé, pero estoy manejando la situación». Esperanza lo estudió durante unos segundos más. Su instinto le decía que había algo más, algo importante que su esposo le estaba ocultando, pero también sabía cuándo presionar y cuándo dar espacio, y en ese momento optó por la paciencia. «Está bien», dijo finalmente, «pero por favor, no te quedes despierto mucho más tiempo. Necesitas descansar». Después de que Esperanza se fuera al dormitorio, Maximiliano regresó a su escritorio y comenzó a formular un plan de acción. La información en el USB era explosiva, pero también era completamente irregular desde el punto de vista legal. No podía simplemente presentarla en el tribunal sin enfrentar serias consecuencias éticas y legales. Sin embargo, la información también proporcionaba una hoja de ruta para investigaciones legítimas que podrían revelar las mismas inconsistencias a través de canales apropiados. Por ejemplo, podría solicitar una auditoría forense independiente de los registros bancarios, enfocándose específicamente en las transacciones que sabía habían sido falsificadas. También podría investigar los antecedentes del fiscal Salinas y otros funcionarios involucrados, buscando conexiones que pudieran explicar por qué el caso estaba siendo manejado de una manera particular. Pero cualquier acción que tomara tendría que ser extremadamente cuidadosa para no revelar que tenía acceso a información privilegiada y regular. Mientras contemplaba sus opciones, el teléfono de su escritorio sonó. El Caller ID mostraba número privado, y eran casi las 3 de la madrugada. Maximiliano dudó antes de responder, pero finalmente decidió tomar la llamada. «¿Licenciado Vega?», dijo una voz masculina que no reconoció. «¿Quién habla?». «Eso no es importante ahora», respondió la voz con un tono frío y calculado. «Lo que es importante es que usted entienda que ciertas conversaciones que tuvo esta noche fueron observadas por personas que prefieren que ciertos temas no sean discutidos públicamente». El corazón de Maximiliano comenzó a latir aceleradamente. «No sé de qué está hablando». «Por supuesto que sabe, licenciado. Y esperamos que también entienda que su obligación como abogado es defender a su cliente dentro de los parámetros legales apropiados, sin aventurarse en áreas que podrían ser problemáticas para múltiples partes». La amenaza implícita en las palabras era clara. Maximiliano miró hacia la ventana de su estudio, preguntándose si en ese momento alguien estaba observando su casa. «¿Qué exactamente están sugiriendo?», preguntó, tratando de mantener su voz estable. «Estamos sugiriendo que se enfoque en proporcionar una defensa competente para el señor Iturriaga basándose en la evidencia oficial del caso. Explorar teorías alternativas podría llevarlo por caminos que no beneficiarían a nadie, incluido usted mismo. ¿Y si me niego a limitarme de esa manera?». Hubo una pausa larga antes de que la voz respondiera. «Licenciado Vega,
Usted tiene una esposa talentosa que trabaja como periodista de investigación. Sería lamentable que su trabajo la pusiera en situaciones peligrosas. Los periodistas que investigan ciertos temas sensibles a veces enfrentan complicaciones inesperadas. La sangre de Maximiliano se heló. La amenaza contra Esperanza era explícita y clara. Si ustedes tocan a mi esposa, comenzó a decir, pero la línea se cortó antes de que pudiera completar la frase. Maximiliano se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando las implicaciones de la conversación. Ya no se trataba solo de un caso legal complejo. Se había convertido en una situación donde la seguridad de su esposa estaba en juego. Se levantó silenciosamente y caminó por la casa, verificando todas las cerraduras y el sistema de seguridad. Luego regresó a su estudio y comenzó a investigar empresas de seguridad privada, sabiendo que necesitaría protección profesional para Esperanza, aunque no podría explicarle completamente por qué. También comenzó a formular un plan para proteger la información que había obtenido de Aguirre. Sabía que el USB original no sería seguro en su casa, especialmente si personas con recursos suficientes para interceptar conversaciones privadas estaban involucradas. Decidió crear múltiples copias de la información más crucial y distribuirlas en diferentes ubicaciones seguras. Una copia la guardaría en una caja de seguridad bancaria, otra la confiaría a un colega de absoluta confianza fuera del país, y una tercera la mantendría en un servidor encriptado administrado por una empresa de ciberseguridad con sede en Suiza. Mientras trabajaba en asegurar la información, Maximiliano comenzó a darse cuenta de que había cruzado un Rubicón profesional y personal. Ya no era simplemente un abogado defendiendo a un cliente. Se había convertido en el guardián de información que podría exponer una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del poder. La decisión que tomara en las próximas horas determinaría no solo el destino de Sebastián Iturriaga, sino también el futuro de su propio matrimonio, su carrera y posiblemente su vida. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las ventanas de su estudio, Maximiliano había tomado una decisión que lo aterrorizaba tanto como lo llenaba de determinación. Iba a exponer la verdad, sin importar las consecuencias personales. Pero primero, necesitaba proteger a Esperanza de las ramificaciones de esa decisión, lo cual significaba que tendría que mentirle sobre los verdaderos peligros que los rodeaban. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Maximiliano ya llevaba horas despierto. Había pasado la madrugada organizando la información del USB y estableciendo protocolos de seguridad que jamás había imaginado que necesitaría en su carrera legal. Esperanza se despertó y lo encontró ya vestido, revisando documentos en su teléfono con una intensidad que no había visto antes. ¿No dormiste nada?, preguntó con preocupación evidente en su voz. Un poco, mintió él, acercándose para besarla en la frente. Mi amor, he estado pensando que tal vez deberías tomar unas vacaciones. Has estado trabajando muy duro en esa investigación sobre contratos gubernamentales. Esperanza lo miró extrañada. Maximiliano, estoy en medio de una historia importante. No puedo simplemente tomarme vacaciones ahora. Es que me preocupa el estrés que te está causando. Tal vez podrías visitar a tu hermana en Guadalajara por unos días. La insistencia inusual de su esposo activó todas las alarmas en la mente periodística de Esperanza. Durante 5 años de matrimonio, Maximiliano nunca había sugerido que interrumpiera una investigación importante. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó sentándose en la cama y estudiando su rostro. Y no me digas que nada, porque te conozco demasiado bien. Maximiliano se debatió internamente entre contarle la verdad y protegerla con mentiras. La amenaza de la noche anterior resonaba en su mente como una alarma constante. El caso Iturriaga se ha complicado más de lo esperado, admitió parcialmente. Hay intereses poderosos involucrados, y prefiero que te mantengas al margen hasta que todo se resuelva. ¿Intereses poderosos cómo?, presionó Esperanza, su instinto periodístico completamente despierto. Antes de que Maximiliano pudiera responder, su teléfono sonó. Era Evaristo Hernández, el experto en análisis forense de audio. Evaristo, buenos días. ¿Ya tienes resultados preliminares? Maximiliano, necesitas venir inmediatamente a mi laboratorio, dijo Hernández con urgencia en su voz.
No puedo discutir esto por teléfono, pero lo que encontré en esas grabaciones es problemático. Estaré ahí en 1 hora. Después de colgar, Maximiliano se dirigió hacia la puerta, pero Esperanza lo detuvo tomándolo del brazo. Maximiliano, algo muy serio está pasando. Lo veo en tu comportamiento, en la manera como evitas mis preguntas. Como periodista, reconozco cuando alguien está ocultando información importante. Él la miró a los ojos, esos ojos verdes que habían sido su refugio y su fortaleza durante los años más importantes de su vida. La idea de que alguien pudiera hacerle daño lo llenaba de una furia que nunca había experimentado. Esperanza, por favor, solo dame unos días para resolver esta situación. Después te explicaré todo, te lo prometo. Ella estudió su rostro durante largos segundos antes de asentir reluctantemente. Está bien. Pero si estás en algún tipo de peligro, quiero que sepas que prefiero enfrentarlo contigo que vivir en la ignorancia. Maximiliano se dirigió al laboratorio de Hernández con el corazón pesado. El edificio estaba ubicado en una zona industrial que a esa hora de la mañana bullía de actividad. Camiones de carga maniobraban entre almacenes mientras trabajadores comenzaban sus jornadas laborales, ajenos a los dramas que se desarrollaban en las oficinas y laboratorios circundantes. Hernández lo recibió con una expresión grave que inmediatamente puso a Maximiliano en alerta máxima. Maximiliano, en 25 años analizando grabaciones de audio, nunca había visto algo tan sofisticado y tan obviamente fabricado, comenzó Hernández, conduciéndolo hacia su estación de trabajo principal. En múltiples monitores se desplegaban formas de onda de audio, espectrogramas y análisis de frecuencias que para Maximiliano parecían jeroglíficos, pero que claramente tenían un significado específico para el experto. Estas grabaciones fueron construidas usando tecnología de síntesis de voz de última generación, explicó Hernández, señalando patrones específicos en las pantallas. La voz de Florencio Aguirre es auténtica, probablemente tomada de grabaciones previas, pero ha sido manipulada digitalmente para hacerle decir palabras y frases que nunca pronunció. Maximiliano sintió como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación oscura. Las grabaciones que Iturriaga había presentado como evidencia de la corrupción de Aguirre eran completamente fabricadas. ¿Qué tan sofisticada es esta tecnología?, preguntó. Extremadamente sofisticada. Estamos hablando de equipo que cuesta cientos de miles de dólares y expertise técnico, que solo está disponible para organizaciones con recursos muy significativos. Esto no es algo que un individuo común podría crear en su casa. La implicación era clara. Solo organizaciones con recursos masivos, como agencias gubernamentales, corporaciones multinacionales o grupos criminales sofisticados, tendrían acceso a esa tecnología. Evaristo, necesito que prepares un reporte técnico completo que pueda presentar ante un tribunal, dijo Maximiliano. Pero también necesito que seas extremadamente cuidadoso con esta información. Hay personas muy peligrosas involucradas. Hernández asintió gravemente. Ya lo sospechaba. Ayer por la noche, después de que te fueras, noté un vehículo sospechoso estacionado frente al laboratorio durante varias horas. Y esta mañana, cuando llegué, había evidencia de que alguien había intentado acceder al edificio durante la noche. El corazón de Maximiliano se aceleró. La red de vigilancia y control era más extensa de lo que había imaginado. ¿Los sistemas de seguridad capturaron algo? Desafortunadamente las cámaras fueron deshabilitadas temporalmente. Muy profesional, muy limpio. Quienquiera que haya hecho esto sabe exactamente lo que está haciendo. Maximiliano pasó la siguiente hora revisando los detalles técnicos del análisis de Hernández. La evidencia era incontrovertible. Las grabaciones presentadas por Iturriaga eran fabricaciones sofisticadas diseñadas para desacreditar a Aguirre. Pero esto también significaba que Iturriaga no era simplemente una víctima inocente como él había comenzado a sospechar. O bien estaba directamente involucrado en la fabricación de evidencia falsa, o estaba siendo manipulado por fuerzas que tenían recursos para crear falsificaciones tan sofisticadas. Cuando regresó a su despacho en la Torre Prisma, Maximiliano encontró un mensaje urgente de su secretaria. Sebastián Iturriaga había llamado solicitando una reunión inmediata. El empresario llegó 1 hora más tarde,
esta vez sin sus asesores habituales, y se veía notablemente más agitado que en encuentros previos. Licenciado Vega, comenzó Iturriaga sin preámbulos. He recibido información preocupante sobre la seguridad de este caso. Parece que hay fuerzas externas intentando manipular el proceso judicial. La ironía de la declaración no se perdió en Maximiliano, quien ahora sabía que Iturriaga mismo había presentado evidencia fabricada. ¿Qué tipo de fuerzas externas, señor Iturriaga? Políticos de alto nivel que necesitan que este caso termine de una manera específica. Me han hecho entender que mi papel en este drama es ser el chivo expiatorio que permite que los verdaderos responsables continúen operando sin interferencias. Maximiliano observó cuidadosamente a su cliente. ¿O Iturriaga era un actor consumado o realmente creía que estaba siendo manipulado sin darse cuenta de que él mismo era parte de la manipulación? Señor Iturriaga, las grabaciones que me presentó sobre Florencio Aguirre, ¿podría decirme exactamente cómo las obtuvo? La expresión de Iturriaga cambió sutilmente. Una microexpresión de nerviosismo que duró apenas un segundo antes de que recuperara su compostura. Como le mencioné, provienen de fuentes confiables que han estado monitoreando las actividades irregulares de Aguirre. ¿Podría ser más específico sobre quiénes son esas fuentes? Son contactos dentro del sector de seguridad privada que trabajo con mi empresa desde hace años. Personas de absoluta confianza. Maximiliano decidió presionar un poco más. He sometido las grabaciones a análisis forense para verificar su autenticidad antes de utilizarlas como parte de nuestra estrategia de defensa. El color se desvaneció ligeramente del rostro de Iturriaga. ¿Y qué mostró el análisis? Los resultados preliminares sugieren algunas inconsistencias técnicas que requieren investigación adicional. Durante los siguientes minutos, Maximiliano observó cómo Iturriaga luchaba internamente con información que claramente lo incomodaba. Finalmente, el empresario se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Licenciado, necesito confiarle algo que cambiará completamente su perspectiva sobre este caso. Pero antes de hacerlo, necesito su palabra de que mantendrá esta información en la más estricta confidencialidad. Señor Iturriaga, cualquier comunicación entre nosotros está protegida por el privilegio abogado-cliente, pero no puedo comprometerme a mantener secreto información que podría ser relevante para su defensa legal. Iturriaga respiró profundamente antes de continuar. Las grabaciones que le proporcioné fueron facilitadas por personas que han estado presionándome para que coopere en un esquema que va mucho más allá de mi caso individual. ¿Qué tipo de esquema? Un grupo de personas con conexiones en el gobierno, el poder judicial y el sector privado. Me han hecho entender que puedo elegir entre ser el chivo expiatorio que absorbe toda la culpa, o puedo cooperar con ellos para dirigir la investigación hacia otros objetivos. La confesión de Iturriaga confirmaba lo que Maximiliano había comenzado a sospechar. Su cliente estaba atrapado en una red de manipulación y chantaje que lo superaba completamente. ¿Y usted ha cooperado con ellos? Inicialmente sí, admitió Iturriaga con obvious shame. Pensé que podía controlar la situación, que podía utilizar su influencia para proteger mi empresa y mi familia. Pero ahora me doy cuenta de que soy simplemente una pieza en un juego mucho más grande. ¿Quiénes son estas personas específicamente? Iturriaga vaciló durante largos segundos, antes de responder. El fiscal Rutilio Salinas es uno de los organizadores principales. También está involucrado el juez que presidirá mi caso, Aurelio Mendoza. El nombre del juez Mendoza golpeó a Maximiliano como una bofetada. Aurelio Mendoza tenía una reputación impecable, conocido por su integridad inflexible y su resistencia a cualquier forma de influencia externa. Si realmente estaba involucrado en una red de corrupción, las implicaciones eran devastadoras para todo el sistema judicial. Señor Iturriaga, esas son acusaciones extremadamente serias. ¿Qué evidencia tiene de la participación del juez Mendoza? He estado en reuniones donde se discute explícitamente cómo el juez manejará ciertos aspectos del caso para garantizar el resultado deseado. Hay grabaciones de esas conversaciones. ¿Dónde están esas grabaciones? Las tiene Rutilio Salinas como seguro contra mí. Si intento revelar información sobre la red, él puede usar esas grabaciones para demostrar que participé voluntariamente en el esquema.
Maximiliano comenzó a entender la complejidad diabolical de la situación. Todos los participantes principales estaban siendo chantajeados con evidencia de su propia participación, creando un sistema de silencio mutuo que protegía la red general. Señor Iturriaga, ¿por qué me está contando esto ahora? Porque anoche recibí una llamada amenazando a mi familia. Mi esposa, mis hijos, me dijeron que si no coopero completamente con el plan, algo terrible les pasaría. Pero también me amenazaron si intento revelar información sobre la red. La descripción de Iturriaga resonaba con la amenaza que Maximiliano había recibido sobre Esperanza. La red utilizaba amenazas contra familiares como su herramienta principal de control. ¿Qué específicamente quieren que usted haga? Quieren que me declare culpable de todas las acusaciones, y que implique a ciertas otras empresas y funcionarios menores, protegiendo así a los verdaderos organizadores del esquema de corrupción. Maximiliano se recostó en su silla, processing the full scope de lo que su cliente le había revelado. No se trataba simplemente de un caso de corrupción empresarial. Era un esquema sistemático para reorganizar el poder político y económico, utilizando el sistema judicial como herramienta. Señor Iturriaga, si usted se declara culpable siguiendo las instrucciones de esta red, estará participando activamente en una obstrucción masiva de la justicia. Y si no lo hago, mi familia pagará las consecuencias, respondió Iturriaga con desesperación. Licenciado, tengo fotos de mis hijos saliendo de la escuela, de mi esposa comprando groceries, de mis padres caminando en el parque. Estas personas pueden llegar a cualquiera, en cualquier momento. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Maximiliano. El Caller ID mostraba el número de Esperanza. Disculpe un momento, dijo a Iturriaga antes de responder. Maximiliano, dijo la voz tensa de su esposa, necesito que vengas a casa inmediatamente. Han pasado cosas muy extrañas. El corazón de Maximiliano se detuvo. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy bien físicamente, pero alguien ha estado en nuestra casa. Cosas han sido movidas, revisadas. Muy sutil, muy profesional, pero yo noto cuando mis cosas han sido tocadas. Esperanza, sal de la casa inmediatamente. Ve a un lugar público, un centro comercial, un restaurante con mucha gente. Te recogeré en 1 hora. Después de colgar, Maximiliano se dirigió a Iturriaga con nueva urgency. Señor Iturriaga, necesito que entienda que su situación y la mía están ahora interconectadas. Ambos estamos siendo amenazados por la misma red, y ambos necesitamos encontrar una manera de exponerlos, sin destruir a nuestras familias en el proceso. ¿Qué propone, licenciado? Propongo que trabajemos juntos para recopilar evidencia sólida que pueda ser presentada simultáneamente a múltiples autoridades, tanto nacionales como internacionales, de manera que sea imposible para la red suprimir toda la información. Iturriaga consideró la propuesta durante varios segundos. Es extremadamente peligroso, licenciado. Si fallan, no solo nosotros pagaremos las consecuencias, sino también nuestras familias. Si no hacemos nada, nuestras familias seguirán siendo vulnerables indefinidamente, respondió Maximiliano. Al menos de esta manera tenemos la oportunidad de romper el ciclo de chantaje y amenazas. En ese momento, ambos hombres tomaron la decisión que definiría el resto de sus vidas. Lucharían contra la red, sin importar las consecuencias personales. Pero ninguno de ellos se daba cuenta de que en ese mismo momento, en otra parte de la ciudad, se estaba desarrollando una reunión que determinaría si tendrían la oportunidad de llevar a cabo su plan, o si serían silenciados permanentemente antes de poder actuar. 3 días después de la reunión con Iturriaga, Maximiliano se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia, preparando lo que sabía sería el momento más crucial de su carrera. Había trabajado incansablemente para organizar toda la evidencia que había recopilado, creando una estrategia que expondría la red de corrupción de manera que fuera imposible de suprimir. Esperanza estaba sentada en las primeras filas de la galería pública, después de haber insistido en estar presente a pesar de las preocupaciones de seguridad de su esposo. Durante los últimos días ella había comenzado a atar cabos sobre la investigación que había estado desarrollando y el caso de Maximiliano, dándose cuenta de que estaban conectados de maneras que inicialmente no había comprendido.
El juez Aurelio Mendoza ingresó a la sala con su presencia imponente característica. A los 58 años, Mendoza había construido una reputación de juez inflexible e incorruptible. Su cabello completamente gris y sus ojos penetrantes habían visto pasar por su tribunal algunos de los casos más importantes del país durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, Maximiliano ahora sabía que esa reputación podría ser una fachada cuidadosamente construida para ocultar su participación en la red de corrupción. El fiscal Rutilio Salinas se veía confiado mientras organizaba sus documentos en la mesa de la acusación. A sus 45 años, Salinas había sido el fiscal estrella del país, conocido por su capacidad para construir casos sólidos contra funcionarios corruptos y empresarios sin escrúpulos. La ironía de que él mismo fuera parte de la corrupción que supuestamente combatía no se perdía en Maximiliano. Con la venia de su señoría, comenzó Maximiliano cuando le llegó su turno de presentar la defensa. La defensa desea presentar evidencia que demostrará no solo la inocencia de mi cliente, sino también irregularidades fundamentales en la manera como este caso ha sido construido y presentado. El juez Mendoza lo miró con lo que parecía curiosidad profesional, aunque Maximiliano se preguntaba si debajo de esa expresión había nerviosismo por lo que podría estar a punto de revelarse. Proceda, licenciado Vega. Maximiliano se acercó al estrado con el primer documento, el análisis forense de Evaristo Hernández sobre las grabaciones de audio que Iturriaga había presentado como evidencia de la corrupción de Aguirre. Su señoría, solicito que se agregue al expediente este análisis técnico independiente que demuestra que las grabaciones presentadas como evidencia de comportamiento irregular por parte del testigo principal han sido fabricadas utilizando tecnología de síntesis de voz artificial. Un murmullo de sorpresa recorrió la galería. El fiscal Salinas se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. La defensa no ha establecido la cadena de custodia apropiada para esas supuestas grabaciones, ni ha notificado previamente sobre este análisis. Su señoría, respondió Maximiliano. Estas grabaciones fueron proporcionadas directamente por mi cliente como parte de su estrategia de defensa. El análisis forense fue realizado por Evaristo Hernández, cuya experiencia ha sido reconocida por este mismo tribunal en múltiples ocasiones anteriores. El juez Mendoza estudió los documentos durante varios minutos que se sintieron eternos para Maximiliano. Finalmente levantó la vista con una expresión que era difícil de interpretar. La objeción es denegada. El análisis será admitido como evidencia, sujeto a interrogatorio del experto. Maximiliano sintió su primer momento de victoria, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Su señoría, la defensa también desea presentar evidencia de que los documentos financieros centrales en este caso han sido alterados digitalmente para crear la apariencia de transacciones que nunca ocurrieron. Esta vez la reacción en la sala fue más dramática. Periodistas en la galería comenzaron a tomar notas frenéticamente, y Maximiliano pudo ver a Esperanza inclinarse hacia adelante con intensa concentración. El fiscal Salinas se levantó nuevamente, esta vez con agitación obvia. Su señoría, estas son acusaciones extremadamente serias que la defensa está haciendo sin fundamento apropiado. Solicito un receso para revisar esta supuesta evidencia. Su señoría, intervino Maximiliano. La defensa está preparada para presentar testimonio experto inmediatamente. Hemos traído al ingeniero en sistemas forenses Patricio Domínguez, quien ha realizado un análisis completo de los documentos digitales presentados por la Fiscalía. El juez Mendoza miró hacia la galería, donde efectivamente Domínguez estaba sentado esperando ser llamado a testificar. Después de una larga pausa, tomó una decisión que Maximiliano no había esperado. El tribunal ordenará un receso de 2 horas para permitir que todas las partes revisen esta nueva evidencia. Reanudaremos a las 3 de la tarde. Durante el receso, Maximiliano se dirigió hacia Esperanza, quien lo esperaba en el pasillo fuera de la sala de audiencias. Maximiliano, dijo ella tomando sus manos, lo que está pasando aquí va mucho más allá de un simple caso de corrupción empresarial, ¿verdad? Él la miró a los ojos y finalmente decidió contarle todo. Durante los siguientes 20 minutos, en un rincón apartado del edificio judicial,
Le reveló toda la información que había estado ocultándole: la reunión con Aguirre, las amenazas telefónicas, la evidencia de corrupción fiscal y la red que se extendía hasta el mismo juez que estaba presidiendo el caso. Esperanza escuchó sin interrumpir, su experiencia como periodista de investigación permitiéndole procesar rápidamente las implicaciones de lo que su esposo le estaba revelando. Maximiliano, dijo finalmente, lo que estás describiendo es la historia del siglo. Una red de corrupción que involucra fiscales, jueces, empresarios y políticos, utilizando tecnología sofisticada para fabricar evidencia y manipular casos judiciales. Por eso no quería involucrarte, respondió él. Es demasiado peligroso. Ya estoy involucrada, dijo Esperanza firmemente. Mi propia investigación sobre contratos gubernamentales ha estado tocando los bordes de esta misma red. Ahora entiendo por qué algunas de mis fuentes se mostraron tan nerviosas cuando comencé a hacer ciertas preguntas. En ese momento, Florencio Aguirre apareció en el pasillo, caminando rápidamente hacia ellos con urgencia obvia. Licenciado Vega, dijo Aguirre cuando se acercó, necesito hablar con usted inmediatamente. Hay desarrollos que cambian todo. Maximiliano miró a su alrededor, notando que había más personal de seguridad en el edificio de lo usual, y que algunos de ellos parecían estar observando sus movimientos. ¿Qué tipo de desarrollos, señor Aguirre? Esta mañana, el fiscal Salinas me contactó ofreciendo un trato. Si yo retracto mi testimonio y declaro que las grabaciones que presentó Iturriaga son auténticas, mi familia recibirá protección y compensación económica. ¿Y si rechaza la oferta? El rostro de Aguirre se puso pálido. Me mostró fotografías de mis hijas tomadas esta mañana cuando salían de la escuela. No fueron fotografías casuales. Fueron tomadas por fotógrafos profesionales con equipo costoso, diseñadas para enviar un mensaje claro. Esperanza había estado escuchando atentamente, y de repente agarró el brazo de Maximiliano. Maximiliano, mira, dijo, señalando hacia el otro extremo del pasillo. El juez Mendoza estaba teniendo una conversación intensa con el fiscal Salinas y dos hombres en trajes caros que Maximiliano no reconoció. La conversación parecía acalorada, y todos los involucrados parecían extremadamente preocupados. Esos hombres, dijo Aguirre siguiendo su mirada. Uno de ellos estuvo en la reunión donde discutieron cómo manejar mi testimonio. En ese momento, Maximiliano se dio cuenta de que el juicio había sido una farsa desde el principio. El resultado ya había sido decidido, y toda la evidencia que había presentado simplemente estaba forzando a la red a acelerar su cronograma para silenciar a los testigos problemáticos. Señor Aguirre, dijo rápidamente, necesita salir del edificio inmediatamente. Lleve a su familia y vaya a algún lugar público donde haya mucha gente. No regrese a su casa. ¿Qué pasa con el juicio? El juicio ya no es sobre justicia, respondió Maximiliano. Es sobre control de daños para la red, y nosotros nos hemos convertido en el daño que necesitan controlar. Esperanza miró a su esposo con nueva comprensión. Maximiliano, esto significa que nosotros también estamos en peligro inmediato. Antes de que Maximiliano pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sala de conferencias B3, sótano, 5 minutos. Venga solo o su esposa pagará las consecuencias. Maximiliano mostró el mensaje a Esperanza y Aguirre. Los tres entendieron inmediatamente que habían llegado al punto de no retorno. No vayas, dijo Esperanza firmemente. Es obviamente una trampa. Si no voy te harán daño, respondió Maximiliano. Pero si voy, si vas, nos harán daño a ambos de cualquier manera, completó ella. Maximiliano, como periodista, he investigado suficientes organizaciones criminales para saber que nunca puedes confiar en personas que operan a través de amenazas e intimidación. Aguirre miró entre ellos, y entonces tomó una decisión que sorprendió a ambos. Licenciado, voy a ir a esa reunión en lugar de usted. Absolutamente no, respondió Maximiliano inmediatamente. Escúcheme, dijo Aguirre con calma y determinación repentinas. Yo soy quien comenzó esto al decidir convertirme en informante. Mi familia ya está en peligro por la información que proporcioné. Pero si voy a esa reunión y les digo que estoy dispuesto a retractar todo mi testimonio,
y desaparecer permanentemente. Tal vez eso les dé a usted y su esposa suficiente tiempo para escapar y presentar la evidencia a las autoridades internacionales. Esperanza miró a Aguirre con nuevo respeto. Señor Aguirre, eso es esencialmente una misión suicida. Tal vez, respondió él. Pero mis hijas merecen vivir en un país donde la justicia no esté en venta. Si mi sacrificio puede contribuir a eso, entonces vale la pena. Los tres se quedaron en el pasillo del tribunal, enfrentando una decisión que determinaría no solo sus propios destinos, sino también el futuro de un sistema de justicia que había sido corrompido desde adentro. En ese momento, el juez Mendoza reapareció en el pasillo principal y anunció que el tribunal se reanudaría en 10 minutos. Pero Maximiliano sabía que cuando el juicio se reanudara, sería para anunciar cualquier resultado que la red ya hubiera decidido. Tengo una mejor idea, dijo de repente a Aguirre y Esperanza. ¿Qué tal si en lugar de tratar de escapar o sacrificarnos, usamos los próximos 10 minutos para crear una situación que fuerce toda esta corrupción al descubierto, aquí mismo en la sala del tribunal, frente a todos los periodistas y observadores públicos? Los ojos de Esperanza se iluminaron mientras entendía lo que él estaba sugiriendo. Una confrontación pública que sería imposible de encubrir o suprimir. Exactamente, respondió Maximiliano. Si podemos forzar a Salinas y Mendoza a revelar su participación frente a docenas de testigos, incluyendo periodistas, entonces, aunque nos eliminen después, la verdad ya será pública. Aguirre asintió lentamente. ¿Qué necesita que haga? Maximiliano rápidamente delineó un plan que era riesgoso más allá de toda medida, pero que ofrecía la única oportunidad que tenían de exponer la verdad antes de ser silenciados permanentemente. Cuando el tribunal se reanudó, Maximiliano se levantó con documentos que no había revelado previamente. Su señoría, dijo con una voz que se escuchó en toda la sala repleta. Antes de continuar, la defensa debe presentar evidencia de mala conducta fiscal y corrupción judicial, que afecta directamente a este caso. El murmullo que llenó la sala fue inmediato e intenso. El rostro del juez Mendoza mostró una combinación de sorpresa y furia apenas controlada. Licenciado Vega, dijo Mendoza con una voz fría como el hielo, está haciendo acusaciones extremadamente serias. Espero que tenga evidencia sólida para respaldar tales afirmaciones. Su señoría, respondió Maximiliano, elevando su voz para que todos en la sala pudieran escuchar claramente. Tengo grabaciones de conversaciones entre el fiscal Salinas y otros individuos discutiendo cómo manipular este caso para proteger a ciertas figuras poderosas mientras sacrifican a otros. El fiscal Salinas saltó de su asiento. Su señoría, esto está completamente fuera de orden. La defensa está haciendo acusaciones salvajes sin ningún fundamento apropiado. Además, continuó Maximiliano, ignorando la objeción de Salinas, tengo evidencia de que su señoría ha participado en reuniones donde el resultado de este caso fue predeterminado, incluyendo discusiones sobre cómo manejar testigos problemáticos, que podrían revelar verdades inconvenientes. La sala del tribunal explotó en caos. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Los espectadores se levantaron para obtener mejor vista de lo que estaba pasando, y la seguridad del tribunal comenzó a moverse hacia las salidas, como si se estuvieran preparando para cerrar el edificio. El juez Mendoza golpeó su martillo repetidamente, pero el nivel de ruido estaba fuera de control. «Orden, orden en la sala», gritó Mendoza. «Licenciado Vega, está en desacato. Alguacil, arréstelo inmediatamente». Pero Maximiliano continuó hablando, su voz sobresaliendo por encima del caos. «Damas y caballeros de la prensa, en mi maletín están las copias de toda la evidencia que he descrito, incluyendo documentación de una red sistemática de corrupción que se extiende por todo nuestro sistema judicial». En ese momento, Aguirre se levantó de la galería y gritó, «Es todo cierto. He sido testigo de primera mano de las reuniones donde planearon fabricar evidencia y amenazar testigos. El fiscal Salinas me ofreció dinero para mentir en este tribunal. La escena en la sala se había vuelto un pandemonio completo. El personal de seguridad trataba de llegar a Maximiliano y Aguirre, mientras los periodistas luchaban por acercarse a ellos.
Esperanza se había levantado y estaba grabando todo con su teléfono, documentando el caos para su organización de noticias. El juez Mendoza se dio cuenta de que la situación había salido completamente de control y tomó una decisión que reveló su verdadera naturaleza. En lugar de tratar de restaurar el orden y abordar las acusaciones a través de canales legales apropiados, gritó a la seguridad: «Desalojen la sala inmediatamente. Todos fuera. Esta sesión está terminada». Pero ya era demasiado tarde. Múltiples periodistas habían grabado las acusaciones de Maximiliano, la confirmación de Aguirre, y lo más importante, la reacción de pánico del juez Mendoza en lugar del procedimiento judicial apropiado. Mientras el personal de seguridad alcanzaba a Maximiliano, él logró arrojar su maletín a Esperanza, quien lo atrapó e inmediatamente comenzó a dirigirse hacia la salida con otros periodistas. «La evidencia está toda ahí», gritó Maximiliano mientras lo esposaban. «Digan la verdad, no dejen que entierren esto». Esperanza cruzó miradas con su esposo mientras la seguridad se lo llevaba. En ese momento, ella no vio miedo en su expresión, solo determinación y amor. «Te amo», le gritó de vuelta, «y me aseguraré de que todos sepan la verdad». 3 horas más tarde, mientras Maximiliano estaba sentado en una celda de la policía, podía escuchar a los guardias discutir que múltiples organizaciones de noticias ya estaban transmitiendo noticias de último momento sobre alegaciones de corrupción en el tribunal y que agencias de noticias internacionales estaban recogiendo la historia. Esa noche, la Organización de Noticias de Esperanza publicó un exposé comprensivo detallando toda la evidencia que Maximiliano había reunido, incluyendo copias de todos los documentos que había compilado. La historia fue simultáneamente publicada por organizaciones de noticias asociadas en Estados Unidos, Canadá y Europa, haciendo imposible que las autoridades locales la suprimieran. En días, las agencias internacionales de cumplimiento de la ley habían comenzado investigaciones, y múltiples funcionarios, incluyendo al juez Mendoza y al fiscal Salinas, habían sido arrestados por cargos de corrupción. Florencio Aguirre y su familia fueron puestos bajo protección de testigos por autoridades internacionales, y su testimonio se volvió central para los procesos que se extendieron mucho más allá del caso original. 6 meses después, Maximiliano fue liberado de prisión después de que los cargos contra él fueron retirados, debido a presión internacional y evidencia de mala conducta fiscal. Su licencia de abogado fue eventualmente restaurada, y se convirtió en uno de los defensores más respetados de la reforma judicial en México. Sebastián Iturriaga, liberado de las amenazas y manipulación que lo habían controlado, proporcionó testimonio extenso sobre la red de corrupción y cooperó completamente con las investigaciones internacionales. Cumplió una sentencia reducida a cambio de su cooperación, y eventualmente dedicó sus recursos a apoyar iniciativas de transparencia. Pero el cambio más profundo fue en Maximiliano mismo. Parado en los escalones del tribunal como hombre libre, con Esperanza a su lado y rodeado de periodistas de todo el mundo, se dio cuenta de que a veces la victoria más grande no viene de ganar un caso, sino de tener el coraje de sacrificar todo por la verdad. «El sistema no es perfecto», les dijo a los reporteros. «Pero cuando la gente buena está dispuesta a arriesgar todo para defender la justicia, el sistema puede ser reformado. Mi cliente, Florencio Aguirre, e incluso mi propia esposa, me mostraron que algunas cosas valen cualquier sacrificio». Esperanza apretó su mano mientras se alejaron del tribunal juntos, sabiendo que habían enfrentado la prueba definitiva de sus valores y habían emergido más fuertes. La red de corrupción había sido expuesta, pero más importante, habían probado que incluso frente al poder abrumador y la intimidación, la verdad aún podía prevalecer cuando las personas eran lo suficientemente valientes para levantarse y luchar por ella. Mientras conducían a casa por las calles familiares de la Ciudad de México, Maximiliano reflexionó sobre cómo el caso había comenzado con lo que parecía una simple defensa legal, pero se había transformado en una batalla por el alma de la justicia misma. Y aunque el costo había sido enorme, sabía que habían logrado algo mucho más valioso que ganar un solo caso. Habían demostrado que la integridad y el coraje aún podían triunfar sobre la corrupción y el miedo. Las cicatrices permanecerían,
pero también el conocimiento de que cuando todo estaba en juego, habían elegido la verdad sobre la seguridad, la justicia sobre la comodidad y el amor sobre el miedo. ¿Qué te pareció esta increíble historia de justicia y corrupción? ¿Crees que Maximiliano tomó las decisiones correctas al arriesgar todo por la verdad? ¿Te sorprendió el giro inesperado del final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu punto de vista sobre este caso que sacudió los cimientos del sistema judicial mexicano. Si te gustó esta historia dramática y quieres más contenido como este, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias impactantes que tenemos preparadas para ti. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores narrativas llenas de drama, suspenso y emociones.